Buenos días a todos. Soy Eva Frajero, la directora médico del Hospital Virgen de la Victoria, y vengo en representación del equipo directivo y del gerente, que no ha podido estar aquí por otro compromiso, y quería daros la bienvenida a todos a este quinto foro de la infancia y de la adolescencia, que es el quinto año que se celebra aquí en nuestro centro y, bueno, que es un punto de encuentro para todos vosotros, profesionales relacionados con la infancia y con la adolescencia, y tiene este año un tema muy interesante, el autismo. Quería daros las gracias a todos por venir y, bueno, comentaros que espero que este foro sea muy provechoso, de la misma manera que ha sido en los años anteriores, y desearos que en estas 2 jornadas que vais a estar aquí en el Virgen de la Victoria, pues estéis cómodos y aprendáis mucho y compartáis vuestras experiencias y vuestros conocimientos sobre este tema tan importante que vais a abordar, que es el autismo y que tanto nos preocupa a toda la sociedad. Muchas gracias. Le paso la palabra a Javier Romero, el director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Virgen de la Victoria. Gracias. Buenos días y bienvenidos a todos. Yo creo que a nivel institucional es muy importante este tipo de foros y que se sigan repitiendo y haciendo historia poco a poco, porque estamos en una situación, yo creo, importante a nivel clínico. Estamos en un momento donde hay una excesiva patologización, medicalización de muchos problemas de sufrimiento en los seres humanos, y parte de esa excesiva medicalización y patologización tiene que ver con nuestro hacer clínico. Y yo creo que hay una responsabilidad de los clínicos en reflexionar sobre esto que está ocurriendo y al mismo tiempo plantear cambios en este proceso, ¿no? Y yo creo que este tipo de foros es un lugar fundamental para reflexionar sobre ello, ¿no? Por lo cual, felicitar y agradecer tanto a Beatriz como a Susana, que es el alma de este foro, en este trabajo que vienen haciendo desde hace varios años, ¿no? Y animarla a que sigan y continúen ello. Bueno, el foro nació de una preocupación y esta preocupación se mantiene. Hablamos de ver a diario cómo vivimos en una época caracterizada por la biologización del sufrimiento psíquico, por diagnósticos que patologizan y simplifican lo complejo y por la medicalización que silencia las dificultades que realmente están en juego. Por eso hemos trabajado con Beatriz Janín otros años el sufrimiento psíquico de niños y adolescentes, el TDAH, la adopción, el maltrato y abuso sexual infantil, el trabajo con los adolescentes, los niños desafiantes de hoy. Este año abordamos el autismo, también movidos por la preocupación de una realidad cada vez más frecuente. Niños muy pequeños que tienen problemas para acceder al lenguaje, que tienen dificultades para conectarse con los otros, que no tienen juego simbólico y que llegan a las consultas ya con un diagnóstico de autismo, un diagnóstico que homogeneiza sin tener en cuenta la historia de ese niño, de sus vínculos y las características de la época en que vivimos. Niños que, como bien plantea Beatriz, pasan de tener dificultades a tener un trastorno, olvidando que un niño es un sujeto en construcción, con una historia y un futuro abierto. Porque el autismo existe y existe la necesidad de ayuda para estos niños y sus familias, pero también tendríamos que preguntarnos qué está pasando para que se manejen cifras como la que plantea que la incidencia del autismo ha pasado de un nacimiento por cada 1000 hace una década a 1 de cada 67 en la actualidad, o la que afirma que en Estados Unidos se ha pasado de un caso de autismo por cada 2.500 niños en los años 70 a un caso por cada 68 en 2014 y un caso por cada 40 en 2018. Este foro tiene sentido en la medida en que los niños con autismo y sus familias necesitan que como profesionales estemos a la altura para responder a su sufrimiento y dificultades. Pero también tiene mucho sentido que hoy y mañana nos encontremos para pensar si estamos enfrentándonos a una epidemia de autismo o a una epidemia de diagnósticos, porque parece lo mismo pero no es igual. Quizás nos tenemos que parar a pensar por qué nos encontramos actualmente con mayor frecuencia con niños que presentan problemáticas psíquicas graves y que aparecen cada vez más precozmente. Quizás nos deberíamos parar a pensar en cómo actualmente se hacen los diagnósticos, porque la psicopatología se ha vuelto simple y parece muy sencillo diagnosticar en base a listados de síntomas considerando solo lo observable, sin plantearse preguntas sino certezas.
Quizás deberíamos no olvidar que reducir a genes y neurotransmisores lo complejos que los humanos somos tiene demoledoras consecuencias para todos, y más para los niños, porque con estos diagnósticos marcamos su futuro. Cuando decimos que un niño es un TEA, un trastorno del espectro autista, estamos simplificando lo complejo. Y justamente hoy y mañana os invitamos a complejizar, a hacer preguntas, a haceros preguntas, a pensar qué estamos produciendo como sociedad, a reflexionar sobre quiénes son los desconectados, qué métodos de evaluación usamos, qué nos ocurre a los adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo haremos con Beatriz Janín, de quien podría deciros muchas cosas. Podría deciros que es psicóloga, psicoanalista especializada en niños y adolescentes, profesora, directora de la carrera de especialización en psicoanálisis con niños, que ha realizado muchas docencias, conferencias, supervisiones clínicas, que ha sido invitada en universidades de Francia, España, Italia, Brasil, Chile, Uruguay, que ha escrito libros, artículos, que es presidenta del Fórum Infancias, un equipo interdisciplinario contra la medicalización y patologización de la infancia y la adolescencia, pero creo que eso se quedaría corto. Porque todo eso no describe totalmente a una profesional a la que yo respeto y admiro profundamente por su pasión, su compromiso, su entusiasmo, su no conformismo, por su capacidad para hacer pensar y hacer sencillo, que no simple lo complejo, que contagia entusiasmo por lo que hace y que transmite que siempre es posible abrir caminos. Porque Beatriz es alguien que escribe cosas como estas que podéis leer en los artículos de vuestras carpetas. ¿Se pueden tabular y estandarizar los intercambios humanos? ¿Se puede cuantificar la riqueza de los afectos y pensamientos de un niño pequeño, de sus fantasías y deseos? ¿Se puede hablar de que no mira a los ojos sin preguntarse qué mira? ¿Se puede decir que no se comunica si no se le dio mucho tiempo para hacerlo y se creó un vínculo con él? Y lo más grave, ¿se puede en unas pocas entrevistas destruir la representación que los padres tienen de ese niño como niño, devolviéndoles la imagen de un trastorno? Tenemos que pensar cómo hacemos todos aquellos involucrados en los distintos quehaceres con niños y adolescentes para resistir al contexto y sostener esperanzas, porque sostener la esperanza es imprescindible para crecer, porque la forma en que los miramos, les hablamos, les pensamos, determinará quiénes pueden ser y cómo se construyen. Así que os damos la bienvenida a todos aquellos que repetís con nosotros, a todos aquellos que estáis con nosotros por primera vez, ojalá que haya otras veces, a todos aquellos que venís de Málaga, a todos aquellos que venís de más lejos y de mucho más lejos. Muchas gracias a todos por estar, porque sin vosotros el Foro Infancia y Adolescencia no sería posible. Y ya está. Todo tuyo, Beatriz. No, por ahí hablo con este. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Susana por todo lo que hace como para que yo pueda volver todos los años, y muchísimas gracias a ustedes por estar acá hoy nuevamente y reencontrarnos. Es muy lindo esto de seguir encontrándonos todos los años y poder seguir compartiendo ideas. Retomando lo que vienen planteando, hoy vamos a hablar del tema de, en realidad, del autismo y de lo que se viene pensando en relación al autismo. Perdón, pido socorro porque no sé cómo poner mi power. Yo y la tecnología no somos... no nos llevamos tan bien. Vos sabés cómo ponerlo, ¿no? Bueno, ya está. Por suerte siempre hay alguien que sabe lo que uno no sabe y entonces las cosas se facilitan. Muchísimas gracias. Como decía recién Susana, son muchísimas las consultas en este momento que aparecen de niños muy pequeñitos. Yo estoy recibiendo consultas de niños desde 1 año y medio, 1 año, digamos, y hay una enorme cantidad que vienen ya diagnosticados por otros profesionales, a veces por los maestros. O sea, a veces es la escuela la que dice: este niño es trastorno de espectro autista. A veces son otros profesionales los que plantean esto.
hay una cuestión que es muy llamativa al respecto, y es esta enorme cantidad de consultas. Yo creo que alguna vez les dije, yo atiendo niños desde el año 71. Jamás he tenido tal aluvión de consultas de niños tan pequeños. Y además, con esta cuestión tan particular de que ya vienen con un rótulo, con un diagnóstico, dado aún más tempranamente. En general, cuando me consultan a mí es porque los padres se entran a dudar de eso que les dijeron y entonces vienen a ver si alguien les dice o confirma o dice otra cosa. Por otra parte, muchísimos de estos niños, es cierto que son niños que tienen dificultades en la adquisición del lenguaje, que no se conectan demasiado, que no tienen juego simbólico, con lo cual es como para preguntarse qué es lo que está pasando. O sea, si fuera, como decía recién Susana, una epidemia, estaríamos frente a un problema gravísimo de degeneración de la especie. O sea, tendríamos que replantearnos, o sea, si es biológico y es una epidemia, bueno, hay que replantearse de alguna manera todo. Entonces, uno podría pensar que hay determinaciones que no tienen que ver con lo biológico. Después vamos a hablar del tema de las determinaciones porque, digamos, no es que se sepa qué es lo que causa esto precisamente, ni mucho menos, pero de lo que yo estoy convencida es de que niños que vienen con ese diagnóstico rápidamente hacen un viraje, pero hacen un viraje cuando se los empieza a mirar de otra manera. Estamos con un problema con toda esta cuestión de este tipo de diagnósticos, que lo hemos hablado ya en relación a otros diagnósticos. Ojo, a ver, yo hace ya unos cuantos años hablé acá del TDAH y ahí yo dije el TDAH no existe y estoy convencida de que no existe, que existen niños que no atienden en clase o que no atienden en general y que se mueven, se trepan a las paredes, pero no creo que haya un diagnóstico TDAH. Creo que hay niños que funcionan así por cuestiones muy diversas. En este caso hay una diferencia. Yo les diría, el trastorno de espectro autista es un invento, el autismo no, el autismo existe y se conoce desde hace mucho tiempo y es una entidad clínica observable. El problema es que en este momento se está diciendo que son autistas niños que no lo son. Y yo creo que cuando se le dice a los padres que es autista un niño que no lo es, lo estamos autistizando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se les dice a los padres, este niño tiene... Es más, hay profesionales que dicen, yo no le dije que era autista, le dije que era TEA, trastorno de espectro autista. La gente no diferencia una cosa de la otra. Les dicen la palabra autismo y es lo mismo. Lo mismo he escuchado diagnósticos del estilo de es un poquito autista o es un autismo leve. Es más o menos como decirle a alguien tiene un poquito de cáncer, es un cáncer leve. Es lo mismo. Son palabras que tienen un significado atroz, un significado ligado a la muerte en realidad. Es decir, en el caso del autismo, la muerte psíquica. Cuando a los padres se les dice, este niño tiene trastorno de espectro autista, yo digo, lo estamos autistizando porque ese niño pasa a ser mirado de otra manera. Pasa a ser mirado como si fuera un extraterrestre. O sea, se lo mira como un ajeno, se lo deja de ahijar, se lo deja de ubicar en una línea generacional, ya no es más igual a uno, es otro, absolutamente diferente,
y mucho más cuando a esto se le agrega la idea de el lenguaje no lo entiende, entonces hay que funcionar con pictogramas y hay que hacer todo diferente con ese niño. Si empezamos por ahí, lo que estamos haciendo es cortando las vías de comunicación que muchas veces a esa altura ya eran escasas. Entonces, digamos, a mí yo quiero que pensemos juntos todas estas cuestiones, porque me parece que hay algunas situaciones que son claves, que aparecen ya desde la consulta. En realidad, cuando recién vemos a un niño, no sabemos lo que le pasa. Saber qué le pasa a un niño y poder hacer un diagnóstico lleva mucho tiempo. Nadie puede saber lo que le pasa así en 2 minutos. Y de hecho, lo que yo veo y tengo en mi consulta, cantidad de esos protocolos que se hacen a veces, bueno, allá por lo menos se está usando bastante la A2, no sé si se hace un test que es para autismo y entonces se encuentra autismo en todos los niños. Digamos, cuando cualquier niño que uno termine haciendo eso, va a terminar dando autismo. Y en donde por otro, y a veces otros tests por el estilo, pero en donde se plantean cosas absurdas. Yo les digo, con un niñito ya fue el colmo porque el informe de la psicóloga que le tomó un test que ese no era la 2, no sé qué test era, pues yo no lo conozco, pero dice cosas tales como en un niño de 2 años y medio, dice, no copia figuras geométricas. Cuando yo lo leí, le dije a los padres, mire, tampoco lee y escribe, estamos en problemas. A ver si se daban cuenta de que eran cosas absurdas las que les estaban pidiendo. O otra que pone, no devuelve, ese sí, con el A2 no devuelve la pelota cuando uno se la tira. No se la devolvía a ella. El padre me decía, conmigo juega al fútbol. Bueno, y a mí me devolvió la pelota. Les digo, con un niñito fue muy gracioso porque a los 2 años, 10 meses, un niño con una historia muy difícil. Cuando tenía 1 año y al mismo tiempo que nacía un hermanito, este niño tuvo una patología hizo una enfermedad muy grave y parecía que se moría. En el momento en que todos los médicos dicen, miren, no tiene ninguna salida, el niño de repente es como si hubiese renacido. Por supuesto, esto implicó que tuviese ciertas dificultades en ese momento, que después se fue recuperando. Esto es cuando tiene 1 año. Al mismo tiempo nace un hermano, o sea, eran muchas cuestiones todas juntas, para los padres también, fue muy difícil. A los 2 años y medio, este niñito no hablaba, con lo cual empiezan las consultas y a los 2 años, 10 meses, le hacen uno de estos test, le hacen el A2 y le diagnostican trastorno de espectro autista. Yo lo veo a los 3 meses, 3 años y 1 mes. Los padres desesperados, porque era como si de nuevo les hubiesen dicho se va a morir. La idea de qué es lo que pasa, o sea, no se había tenido en cuenta toda esta historia tan difícil en relación a este niño. Padres que realmente, digamos, se ocupaban y querían ayudarlo. Y entonces, como eran varios hermanitos, además de estos 2, yo les propongo que tengamos una entrevista familiar, que no quiero conocer al niño solo, quiero conocerlos a todos juntos. Bueno, llegan
los niños empiezan a jugar. Yo lo veo a este niño súper conectado. No hablaba, pero se dirigía a mí, me sonreía, digamos, sin dificultades de comunicación en ese sentido. Y por otro lado, particularmente protector con el más pequeñito. Muy dulce con él, muy amoroso. En un momento dado se empieza a tocar la nariz. Empieza a ser así. Yo lo dejo pasar porque no le doy ninguna consigna, dejo que todos hagan lo que van queriendo, van armando, por supuesto, un lío bárbaro en el consultorio, pero en la consulta con tanto niño, pero digamos, podíamos circular. Y de pronto se pone a dibujar círculos en el pizarrón. Los padres se miran, se ríen y me miran y me dicen, este es el que la psicóloga había puesto, no copia figuras geométricas. Entonces me dice, está haciendo con vos todo lo que la otra psicóloga le dijo que hiciera y él no hizo. En un entorno, ¿qué había pasado? Esta psicóloga lo hizo entrar, y esto figura en el informe, o sea, no es una cosa que me hayan contado los padres, tengo la copia. En el informe ella dice, lloró tanto que tuve que hacer entrar a la madre. O sea, que supuso que un niño de 2 años y 10 meses podía entrar solo a la consulta. Y esto he visto que se repite. O sea, ya esto es un disparate. Si uno quiere ver a un niño pequeñito, no lo puede ver sin los padres. Si uno supone que un niño pequeñito va al jardín maternal, a la guardería, donde sea, acompañado y tiene que hacer un periodo de adaptación, lo lógico es que no pueda quedarse con una persona extraña. Después vamos a ver igual por qué yo creo que es muchísimo mejor verlos con los padres que solos, que es mejor. Y que para el tratamiento es mejor. Pero bueno, después explico por qué pienso eso. Pero más allá de eso, es desconocer el funcionamiento psíquico de un chico, suponer que un niño... Yo a unos niños más grandes les pregunto si primero quieren entrar con los padres. Digamos, y si me dicen que quieren entrar con ellos, entrarán con ellos. O con aquel de los padres que lo haya traído, digamos, no tengo por qué obligar a nadie que se quede solo conmigo sin conocerme. Digamos, es suponer que el otro tiene que confiar en uno de un modo en que no tendría por qué hacerlo. Me parece que, obviamente, si a un niño se lo hace llorar, después es imposible pretender alguna respuesta de ese niño. Si arriba, después de eso, se le da un diagnóstico, después de una entrevista, en donde además se lo hizo llorar, este niñito cuando venía toda la familia, yo abrí la puerta y el niño se aferró a la falda de la madre. Hizo así, porque pensó que yo también lo iba, digamos, rápidamente se dio cuenta de que yo era psicóloga. Debe haber pensado, todos los psicólogos hacen lo mismo, y entonces la hizo, y yo lo tranquilicé, lo primero que le dije fue, van a entrar todos. Entonces ahí se soltó y entró bien. Me parece que estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que además la otra cosa que está pasando con esto es una especie de idea de que todos los niños tienen que poder lo mismo al mismo tiempo y saber lo mismo y conectarse de la misma manera al mismo tiempo. Y esto no es así. Insisto, de cualquier manera, y de eso también vamos a hablar, el autismo sí existe. Lo que pasa es que sigue siendo en una ínfima porción de la, digamos, porcentaje de la población. Pero sí existe, y les voy a dar casos y situaciones en donde esto pasa. Pero me parece que es fundamental que podamos diferenciarlo. El problema de hablar del trastorno de espectro autista es, de nuevo,
por eso digo yo, es esto lo que no existe, pero no existe en el sentido de que se engloba de nuevo en una misma bolsa cuestiones que pueden ser muy diferentes. Y el problema es que se hace sin tomar en cuenta lo específico, la historia particular de ese niño. Cuando uno dice el espectro, aparece una cosa fantasmal, digamos, en donde queda todo englobado, ¿no es cierto? Y ya asusta con el solo nombre. Yo decía antes que los padres pasan a mirar de otro modo. Este año, hace poco, el papá de un niñito que vinieron con... No había cumplido 2 años el niño cuando lo trajeron. Al año y medio, de una manera absurda, un pediatra les dio el diagnóstico de TEA. En realidad, ellos... Fue una cosa realmente muy loca, pero de estas que a veces pasan, sobre todo cuando los profesionales están muy apurados y tienen que hacer muchas cosas rápido. Ellos fueron, digamos, tenían un pediatra y van a otro que les queda más cerca para pedirles todas las recetas para las vacunas. Hablan con el médico lo mira 1 minuto al niño, o 5 minutos, no sé, digamos, lo mira mientras hablan, y cuando terminan de hablar de las vacunas les dice, ustedes saben lo que tiene su hijo, ¿no? Y ellos dicen, no, ¿qué tiene? Dice, no, su hijo es TEA, pero un TEA leve. Así que, miren, ya les hago el certificado de discapacidad. Les hace un certificado, dice, porque van a necesitar maestra integradora, psicomotricista, logopedista se dice acá, ¿no? Logopeda, nosotros decimos fonoaudióloga, por eso. Logopeda, bueno, todo este tipo de cosas. Ellos se quedaron así, el padre me dice, yo no entendía nada, fuimos a pedir vacunas, salimos con un certificado de discapacidad, dice, ahora este papá me decía, nos arruinó la vida. Dice, porque empezamos a mirarlo todo el tiempo y a ver qué hacía y qué no hacía. Después de eso hicieron otra consulta a otro lugar donde también en 15 minutos le dijeron de nuevo que el niño era autista, porque le hicieron de nuevo el test, el cuestionario a ellos. Y ellos decían, a nosotros no nos cerraba porque este niño es cierto que no mira a los ojos, pero a nosotros sí nos mira. No mira a los extraños. Es cierto que no se comunica con otra gente, pero con nosotros sí. Es un niñito que cuando yo los vi, esto era como muy, si quieren, muy llamativo. Yo los vi al tiempo, todavía no había cumplido los 2, y me encontré con un niño que no es ni por casualidad autista. Sí es cierto que tiene una inhibición importante en el vínculo con todos los otros, yo lo vi unas cuantas veces, que no sean los padres. O sea, tiene una especie... Yo me puse a jugar con él y el niño algo respondía, pero era todo mínimo. En un momento dado, me puse a jugar con él con ambos padres dentro de la consulta. En un momento dado les dije a los padres, intervengan más ustedes. Y yo me fui para una silla, digamos, en vez de estar sentada en el piso jugando con el niño como venía haciendo, me fui desplazando yo y los dejé a ellos. Y el niño cambió. Con ellos aparecía otro niño, con lo cual evidentemente de autista ni un pelo, ¿se entiende? O sea, reconocía perfectamente la diferencia familiar y extraño, solo que los extraños le producían muchísimo temor. Bueno, tuvimos que trabajar todas estas cosas con los padres
primero de todo para cambiar la mirada de ellos y para que dejaran de observarlo como si fuera una especie de objeto en observación permanente, y que si dice tal palabra y si no dice, y si se comunica y si no se comunica, y si hace juegos, porque además los padres se meten en internet hoy en día y empiezan a ver todas las características, y entonces después empiezan a computar cuáles sí, cuáles no. La otra cosa que está pasando es que con muy pocas de las características que se sabe que son del autismo, con muy poquitas se diagnostica autismo. Cuando no es esa la idea, digamos, de los que estudiaron todo el tema del autismo, sino que había que tener, pero muchas de las cuestiones, no 2 o 3 como se están planteando. En realidad lo que se ha hecho, y por eso lo del trastorno de espectro autista, es meter en la bolsa del autismo a todas las dificultades de la primera infancia. Por eso se borró además el concepto de psicosis infantil, que también existe. O sea, hay niños que se están estructurando de un modo psicótico, hay niños que se están estructurando de un modo autista. Es cierto que es mejor detectar estas cuestiones tempranamente, pero el tema no es catalogarlos ni rotularlos, sino ayudarlos a desplegarse de otras maneras. Insisto, cuando uno les dice a los padres y a la escuela que el niño es autista y entonces necesita un trato especial, aunque ahí, porque con este niñito último que les contaba, en el otro lugar en donde les certificaron el diagnóstico, de nuevo les dijeron es un TEA leve. Todos les decían es un TEA leve. No existe eso, o sea, no se les puede plantear de esa manera, porque leve, grave, lo que sea, para la gente es lo mismo. Hay una idea de este niño no va a poder ser como los otros. Este niño no va a poder funcionar como los otros. Y no tienen en cuenta muchas otras cosas. Yo atendí muchos años, en realidad desde los 3 años hasta los 12, a un niñito, sí, prácticamente hasta los 13, a un niñito que cuando yo lo conocí, aparecía como que no hacía juego simbólico, sí se conectaba afectivamente con todos. Un niño muy afectuoso y yo creo que con muy buen registro de los otros, pero no hablaba, podía gritar todo el tiempo, no tenía ninguna dimensión de espacio en cuanto a que estaba de repente en un lado, podía, si era una puerta de vidrio la podía atravesar más o menos. Por supuesto, recibió 20 diagnósticos inclusive mientras yo lo estuve tratando, porque los padres fueron haciendo de estas cosas que van haciendo consultas, etcétera. Bueno, seguían conmigo, pero igual se metió medio mundo, entonces desde autismo, Asperger, TDAH y psicosis infantil, de todo. Y cada vez que los padres me preguntaban, que hay gente que sabe del tema, yo les decía, para mí es inclasificable. Yo sí sé y me juego la cabeza de que es un niño que va a salir adelante. Bueno, de hecho en este momento está en un colegio secundario común, doble escolaridad en un colegio súper exigente, que fue donde empezó, que en realidad por ahí disparatadamente exigente, pero bueno, digamos, fue donde lo alojaron por otro lado. Pero un niño que a los 5 años empezó a hablar y que por ende, bueno, sí se hizo permanencia en sala de 5, pero después entró a primer grado en ese mismo colegio, un colegio bilingüe.
les digo un dato como para, fíjense, cómo hay que pensar todo con respecto a alguien y no solo los déficits. Los padres, la dirección de la escuela y yo estábamos de acuerdo con que el niño hiciera escolaridad simple y que no fuera inglés, que no hiciera la parte de inglés. El niño se opuso y dijo que él quería hacer la escolaridad completa y que quería hacer inglés. Nos quedamos todos helados y yo dije que respetásemos esta decisión del niño. Y el niño a mí me dijo, yo quiero ser como todos. Hizo un esfuerzo tal que habiendo empezado a hablar castellano a los 5 años, hizo todos los años del colegio, hizo todos los años de inglés. La madre me decía, es un esfuerzo de locos, dice, él jamás se queja y puede estudiar todo el fin de semana, pero sigue adelante. Cuando terminó el último año de la primaria, que en la escuela todo el tiempo, porque el primer año de primer grado la directora todo el tiempo nos volvió locos con el tema de no sabemos si se puede quedar en esta escuela, si se va a quedar, si no se va a quedar, si se queda, si no se queda. Un niño que al principio salía corriendo del aula, corría por toda la escuela, o se desesperaba si había algún cambio que no le anticipaban y entraba en sensaciones de angustia terribles, pero al mismo tiempo tenía una conexión con los otros que, por ejemplo, la maestra se sentía mal o estaba triste y él era el único que se daba cuenta. ¿Se entiende? O sea, no era clasificable de ninguna manera, no entraba dentro de ningún parámetro. Y por otro lado, lo que yo creo que no se tenía en cuenta, o no tenían en cuenta los demás, era un tesón y una fuerza de voluntad en muchas cosas y un deseo tan fuerte de poder hacer las cosas como yo no vi en mi vida. Cuando todo primer grado fue así, entonces yo hablé con la directora y le dije, mire, decida si este niño va a poder seguir en la escuela o no. Porque si no, los tiene todo el tiempo angustiados a los padres y al niño. Entonces la directora dijo, bueno, está bien, yo me comprometo a que está aquí hasta fines de la primaria, pero es una escuela que tiene primaria y secundaria. Dice, pero a la secundaria no sé. Le dije, mira, a la secundaria yo pienso que él va a elegir dónde puede ir, así que no importa. Cuando él quería seguir en la misma escuela, y el último año la escuela de nuevo entró a dudar, y cerca de fin de año lo llaman a él y le dicen que él se ganó quedarse en la escuela y que en realidad todos lo felicitan, le dieron premios, etc. Y él vino a la consulta súper orgulloso y me dijo, yo sigo en la escuela y yo voy a terminar en esa escuela. Pero, digamos, esto desde un posicionamiento en el cual, por más que le pudiese, algunas cosas le costaban más, en matemáticas es súper brillante, o sea, hay materias en las cuales le cuesta nada y toda la parte de lengua siempre le costó mucho, o ciertas cuestiones. Pero bueno, es como dice otra niñita que yo atiendo, que también fue diagnosticada de pequeñita, como Tea me dice, ella es al revés, le cuesta matemáticas y me dice, bueno, yo no soy muy buena en matemáticas, me dice, pero en lengua soy muy buena y en inglés bastante buena. Así que, digamos, y por otro lado quiere ser bailarina, así que bueno, ya está. Digamos, pero yo creo que es este posicionamiento de, digamos, en este niño yo decía, si en lugar de decirle TEA, TDAH, psicosis infantiles, el diagnóstico que más le dieron fue Asperger, con un niño con una conexión emocional increíble y que además yo creo que se ganó a la escuela entera por lo afectivo, más allá del tesón, por lo afectivo que era, todo el mundo lo adoraba finalmente, porque es más, digamos, tenía amigos, digamos, porque es un niño muy, muy amoroso, muy bueno. Entonces terminó teniendo amigos
este niñito, yo creo que si uno no puede evaluar ese tipo de cuestiones y mete todo en una misma bolsa y entonces engancha, en este caso es Asperger, que sería de estas variantes que se suponen del TEA, desconoce lo que a él efectivamente le pasa. O sea, lo desconoce a él como sujeto con todas las contradicciones y las dificultades que puede tener. Por ejemplo, una cosa que es cierto que él no registra de los otros, que ahora sí la está registrando. Yo lo veo ahora cada tanto, porque cada tanto él quiere venir a verme y me cuenta. Ahora empezó a registrar lo que yo digo, la maldad humana. Eso no lo registraba. No podía darse cuenta si alguien se burlaba de él o cosa por el estilo, digamos, el mundo era todo bueno. Pero bueno, eso le pasa a tanta gente, digamos, sin ser autista, que bueno, no importa, digamos, porque por otro lado él es un chico muy bueno, digamos, a él no se le ocurrían cosas malas en relación a los otros, entonces bueno, no las podía pensar en los otros. Ahora empezó un poquito más con la adolescencia, empezó a detectar algunas cosas. Pero este tipo de... O es un niño que sí tiene cuestiones, por ejemplo, de pequeñito tenía obsesión con la cosa de los videos y en realidad más que los videos, las películas de Disney. Pero cuando fue puber, se le ocurrió armar películas a él. Y logró que otros niños lo ayudaran. Entonces hizo una página en YouTube, no sé qué, de esas que siguen, y me mostraba cuántos seguidores tenían a partir de cosas que él armaba, que eran mínimas. Pero es cierto que tenía un montón de seguidores, con lo cual, bueno, digamos, o sea, y para esto había niños y niñas sobre todo que le decían, yo soy tu productora, yo hago esto, yo hago lo otro. O sea, que terminaba haciéndolo con otros. Por eso digo, me parece que a veces se ubica la cuestión en este niño no va a poder, cuando sí puede poder, digamos, cuando sí va a poder. Con este niño muchos profesionales y escuelas habían planteado escuela especial, muchos. Yo defendía a rajatabla que no fuese escuela especial. En realidad, por mí hubiese ido a una escuela más común y menos exigente, digamos. Pero bueno, por la zona donde vive, etcétera, esto era difícil. Pero él quiso esa escuela y siguió y sigue en esa escuela. Y yo estoy convencida de que va a terminar el colegio en esa escuela porque, bueno, porque se lo ha propuesto simplemente. Vamos, me parece que creo que es un ejemplo de cómo uno tendría que poder pensar la multiplicidad de determinaciones y de elementos que juega en cada ser humano, que no somos máquinas y que pensarnos como máquinas es una cosa propia de esta época, en donde hay una tendencia a pensar a los sujetos como máquinas productoras, máquinas que tienen que producir todo el tiempo, no personas que tenemos nuestras posibilidades, nuestras dificultades y que un niño lo que necesita es ser mirado de un modo en el cual se lo piense como alguien que puede cambiar, como un sujeto en constitución, como alguien que está construyendo su psiquismo y no como alguien que ya tiene todo dado y entonces va a ser así toda la vida. Porque si no, nosotros lo estamos poniendo esa posición y nosotros estamos rigidificando todo. Si los niños hoy carecen del lenguaje de los otros, de esto vamos a tratar de seguir hablando, si los niños hoy son poco hablados, si le decimos a los padres que ese niño tiene un trastorno de por vida, le van a dejar de hablar. Yo he visto padres hablándoles a un niño como si el niño fuese sordo,
porque le empiezan a hablar modulando. Ah, se dice de esta. Yo los miro y no entiendo por qué le hablan así. Le hablan así porque le han dicho que el niño no entiende. ¿Y de dónde sacaron que el niño no entiende? ¿Qué entiende y qué no entiende? O sea, nadie se puede anticipar a lo que pasa al otro viéndolo 1, 2 o 3 veces. Hay que hacer toda una secuencia, un seguimiento e ir viendo. E insisto, la palabra autismo tiene una connotación muy terrible. Yo les soy sincera, en ese sentido, a veces, aun cuando yo sospecho que un niño sí se está estructurando de un modo autista y que, bueno, que en todo caso habrá que trabajar sobre esto, de entrada jamás se lo planteo a los padres. En realidad, porque apuesto a que lo vean como un niño. Yo no doy diagnósticos habitualmente, les digo que, así como trato de no hacer informes escritos, y eso sí lo justifico muy fácil porque les digo, miren, a ustedes tampoco les gustaría que haya un diagnóstico escrito sobre ustedes que ande circulando por el mundo. Entonces, bueno, depende a quién. Si le tengo que dar a otro profesional, bueno, pero se lo doy directamente y bajo la confianza de secreto profesional, etcétera, etcétera. Pero si no, digamos, trato de que esto de las escuelas y todo eso, si me exigen, pongo lo que ya se sabe en realidad y jamás un diagnóstico. Porque me parece, cuando lo piden las obras sociales, le digo a los padres que elijan el diagnóstico que más les guste, que a mí me da lo mismo. Y que se hace por la obra social, no por el diagnóstico de verdad del chico. Porque no creo en que se pueda fijar esto, y menos al año, 2 años, 3 años, como son las consultas actuales. Creo que en realidad lo estamos fijando nosotros. O sea, diagnosticar no es rotular. Y el problema es ese, que en la primera infancia, sobre todo, lo estamos volviendo nosotros un inválido a ese niño. Todo niño está sujeto a estructuraciones y reestructuraciones, o sea, todos los niños cambian. Este niñito que yo les contaba, que ya está ahora en la adolescencia, cuando era muy pequeñito, yo les decía, durante toda la época del jardín de infantes, salía corriendo del aula y iba corriendo por toda la escuela. Y todavía en primer grado algo hacía esto. Pero cuando estaba ya en tercer grado, entró otro niñito en la escuela con características similares. Y él veía que ese niño salía corriendo. Entonces, un día vino y me contó. Dice, hay un niñito que hace lo que yo hacía cuando era más pequeñito. Así que fui y le hablé. O sea, él podía ubicarse, ¿se entiende?, en el tiempo, identificarse con otro. Si se le hubiese mandado a una escuela especial o se hubiese dicho, no, este niño es autista y no sé entonces lo que hay que hacer en funcionar con pictogramas, etcétera, etcétera. A ver, con este niño sí yo pedí en la escuela que le anticipasen las cosas. Porque cuando algo lo tomaba de sorpresa, por ejemplo, la maestra los cambiaba de banco todas las semanas. Para él eso era enloquecedor. Cuando veía que tenía que sentarse en otro lado y con otros compañeros, ahí se ponía terriblemente mal y entraba en ataques de angustia y gritaba. Entonces lo que sí les pedí fue que no dejasen de hacer eso, porque era la costumbre de la escuela, pero que le dijese el viernes en qué banco y con quiénes lo iba a sentar el lunes. Y que por ahí eso no le venía mal al conjunto de los niños. O sea, si ella decía, bueno, cuando terminaba una semana, la semana que viene se van a sentar así, y planteaba cómo eran todos los bancos, seguramente para todos iba a ser mejor ir y saber dónde se iban a sentar y con quién. Y que eso lo anticipase. Eso sí le pedí. Pero que es una cosa del lenguaje y que puede tener que ver con todos. ¿Se entiende? Digamos, no era que a él lo tratasen de un modo especial o que a él le colgasen carteles
cuando el niño podía terminar entendiendo tanto que después pudo él proteger a otro al que sintió que le pasaba lo mismo que a él. Entonces, me parece que el tema es qué mirada vamos teniendo sobre el niño. Cuando uno empieza a mirarlo de otra manera y le habla de otra manera y lo trata como sujeto, lo trata como persona, es probable, aunque no tengamos la certeza 100%, aunque no es que todos los niños cambian maravillosamente, pero si cambian muchos o si cambian algunos, ya esto es un camino posible y ya esto es suficiente, no sé si suficiente, digamos, pero ya esto es algo como para jugarse en esa línea. Hay que pensar que si nosotros le hablamos a alguien como persona, va a contestar como persona. Si solo lo miramos, lo cual es algo grave, o sea, si solo lo observamos y lo observamos como si fuera un objeto de observación, el chico no se puede subjetivar. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo de subjetivar a un otro. En ese sentido es cierto que es importante detectar dificultades tempranamente, pero no para colgarles un cartel, no para decir es esto. Una cosa es decirle a los padres, este niñito tiene algunas dificultades, es importante que trabajemos con él. Yo he discutido mucho esto con gente que trabaja desde otra posición el tema del autismo y que piensa que hay que decirles que es un problema genético, neurológico y toda esta historia. Y que hay que decirles a los padres, es más, una genetista me dijo, hay que decirles para que así sepan más o menos, para que no tengan más hijos, sería, lo cual me parece terrorífico, suponiendo que alguien que tuvo un hijo autista va a seguir teniendo hijos autistas, digamos, bueno. Lo cual es además disparatado, porque no sé si ustedes han visto familias con niños que tienen patologías graves, que en general los hermanitos son todo lo opuesto. Digamos, no, justamente no es que son todos iguales ni por casualidad, y además no se le puede decir a otra persona que no tenga hijos porque él no sé qué, cuando no hay ninguna prueba genética que demuestre que sea una patología genética, ninguna. Por lo cual es disparatado. Además, yo no sé si está en el material que yo les mandé, es probable que no, pero hay trabajos de genetistas importantes que plantean que en realidad, en este momento, la genética fundamentalmente es epigenética. No es más la cuestión de la genética. O sea, todos tenemos muchísimos genes, muchísimos, de todo. El tema es qué se despierta, qué genes se activan, y esto tiene que ver con el medio ambiente. Y el medio ambiente no es solo el clima. El medio ambiente, además, es el clima emocional en el que uno vive, digamos. O sea, no hay nada. Me explicaban que patologías, enfermedades, inclusive físicas, determinadas solo por la genética, son muy, muy, muy poquititas, o fundamentalmente, predominantemente por la genética y contadas con los dedos de la mano. Después, todo tiene que ver con esta combinación entre algo de la genética que tenemos todos, más las cuestiones de la vida. Entonces, también, bueno, pero lo que me decía esta gente es que si uno no les dice a los padres que el niño es trastorno de espectro autista o es autista, no lo van a tratar. No es esa mi experiencia. Yo les digo que el niño tiene dificultades y que lo tenemos que ayudar entre todos. Y que puede salir de estas dificultades y la gente lo trae al tratamiento.
y no hay problema al respecto. No creo que haya que asustarlos diciéndoles algo terrible para que lo traten. Porque por un lado lo tratan, pero por otro lado se coartan otro tipo de posibilidades por esta misma mirada. Entonces no creo que sea esa la salida. Sobre todo se puede obturar el crecimiento de un niño. Es cierto, por eso, que hay dificultades en la adquisición del lenguaje, del contacto con otros y del juego, y que hay algo que a mí me está preocupando mucho, y es que muchos niños tienen dificultades en este sentido. Insisto, no es que sean autistas, pero sí hay dificultades que hay que pensar en cuanto a las determinaciones, casi les diría sociales, de esto. Porque son muchos los niños que vienen con retrasos en la adquisición del lenguaje, a menos que empecemos a pensar por ahí que el lenguaje ahora se adquiere más tarde, digamos. Hay que ver también todo eso, pero yo creo que tiene que ver con... Recién hablábamos ahí en la dirección que es una sociedad bastante autista en realidad, con lo cual, digamos, es una sociedad tan individualista y donde todos estamos tan aislados y donde la gente está conectada con máquinas todo el tiempo. Ayer en un chat colectivo que tenemos en el Fórum Infancias nos planteábamos el tema de las nuevas tecnologías, que bueno, yo lo pensaba plantear después, pero... Entonces decían, claro, que cómo hacer para que los niños más pequeños no estuvieran todo el tiempo con móviles, tablets y estas cosas. Y yo lo que les decía es que a mí me preocupan los niños, pero sobre todo me preocupan los adultos. Porque uno va a un parque con un niño y ve que los niños están jugando y las madres y los padres están conectados con el móvil y no están mirando ni hablándole al niño. Y traen, supongamos, niñitos de 4 o 5 años que yo atiendo, viene la mamá con un hermanito, esperan en la sala de espera, yo les digo, ¿quieren juguetes para el niño pequeñito? Ya hace bastante tiempo que todos me dicen, no, no hace falta. Uno puede pensar, trajeron ellos juguetes, no. Cuando yo termino la sesión con el niñito de 5, salgo y veo a la madre con su móvil y al niño con una tablet, sin hablar. Esto también trae consecuencias, y consecuencias graves, porque son niños en donde no es que el niño esté desconectado, sino que el adulto está desconectado de él. ¿Se entiende? Creo que por eso repetir eso en la sesión es grave. Cuando entra un niño pequeñito, si lo que hacemos también nosotros es mirarlo tomando nota y no nos comunicamos con el niño y no le mostramos que estamos ahí presentes y que estamos con él y que estamos disponibles hacia él, estamos repitiendo esa escena. Difícilmente el niño nos hable, difícilmente nos mire, difícilmente juegue con nosotros. Entonces, y es diferente para los padres que uno hable de dificultades, porque las dificultades son transitorias, no son poner un sello.